que yo era solo para ti. LQB y un show para disfrutar de lo que venga. El jueves 6 a las 22:30 horas en Casino Club Garupá, ruta 12, kilómetro 8,5. Jugar compulsivamente es perjudicial para vos y tu familia. Seguimos bien arriba por Radio App. Seguimos arriba la radio. En la Argentina. Volvemos a nuestra transmisión en Radio App con Arriba la Radio. La temperatura en Posadas a esta hora, ¿cuál es? ¿Se ve? Continuamos con 18 grados, humedad 93%, una mañana nublada, templada también, con altas probabilidades de lluvias y tormentas. La máxima rondará los 24 grados. Es artista plástica, en realidad tiene otra profesión vinculada a la medicina y todos los años viene de visita, y este año vamos a tener la posibilidad de ver sus trabajos aquí en el Museo Juan Yaparí de la ciudad de Posadas. Le damos la bienvenida a María Natán. María, bienvenida a Radio App. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Cómo se va a encarar la muestra de este año? ¿Qué es lo que vamos a poder ver en el Museo Juan Yaparí? Esta es la tercera muestra que hago en Posadas. El año pasado hice una muestra en el Museo Juan Yaparí y justo con una semana de diferencia, otra mucho más chiquita en un bar en que se presentaban obras también en Alegrarte, que después cerró, creo. Sí, hermosa casa de té, que lamentablemente Sí. En el Museo Juan Yaparí, la idea era el año pasado hacer una muestra sobre los mitos. No los mitos de Misiones, ni los griegos, ni los egipcios, sino la noción de mito en general, qué es un mito, a partir de qué, etc. Ahora, yo digo esto así, yo no soy filósofa ni antropóloga, no es mi especialidad. Son temas que me interesan mucho, sobre los que he leído, pero como amateur. Y a partir de eso me da ideas para el dibujo, y del dibujo al grabado, que fue más o menos mi evolución. Entonces, a partir de eso, una idea que tuve un día, no me acuerdo a partir de qué, fue ver si la belleza era también un mito y empezar a leer sobre ese tema, y como ya les digo, a partir de lo que leo me da ideas para dibujo. Uh-huh. No como si ilustrara una idea, pero bueno, vienen imágenes a partir de lo que estoy leyendo, entonces empiezo a dibujar y a partir de esos dibujos hago grabados después. Y el proyecto para esta exposición era hacer una serie de grabados que iba a ser bastante importante para mi tipo de producción, ¿no? Uh-huh. Y arranqué con eso en septiembre del año pasado, con idea de tener todo preparado para junio, y a las 2 semanas de empezar me rompí la mano derecha. O sea que no podía volver a grabar por lo menos durante 6 meses. Entonces se me achicó muchísimo el tiempo. Entonces la muestra tiene más dibujos que grabados. Uh-huh. Esa es la razón, porque la idea original era otra. Porque para dibujar, podía dibujar ya al cabo de un mes, pero para grabar se necesita hacer mucha fuerza con la mano, y recién ahora estoy recuperando la fuerza que tenía antes. Así que ¿Se trabaja siempre así con tantos meses de anticipación? Sí. ¿Vamos a ver obras que son tal vez de más tiempo atrás o son todas producidas ahora? No, las dos cosas. Hay algunos grabados que son relativamente viejos, que puse porque se acordaban con el tema, pero sí, en general, por ejemplo, hacer un grabado toma mucho tiempo, hacer la maqueta. Uh-huh. Después la impresión es un poco como un embarazo, lleva 9 meses después, ¿no? ¡Tac! Viene el nacimiento. En el grabado se prepara mucho la plancha, que puede ser una plancha de cobre, de cartón, de madera. Yo trabajo mucho con madera y también con cobre. Esa preparación depende del tiempo que uno le dé. Puede llevar 3 días enteros, 4, un mes o meses, o uno va cambiando cosas y después se imprime. Pero para hacer una serie de 20 o 30 grabados, que era mi idea, lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo preparar. Una vez más, de cada plancha en general se hace un tiraje de por lo menos 10 ejemplares.
que es la ventaja que tiene el grabado sobre la pintura o los dibujos originales, que como son ejemplares únicos, son mucho más caros y es una de las razones por las cuales muy poca gente tiene originales en la casa. En cambio, un grabado se hace por lo menos 10. En general, la media, digamos, el promedio es que se hagan 20 tirajes. Digamos, la gente mucho más conocida, mucho más famosa que yo, me conoce mi pequeña tribu nada más, pero la gente muy, muy conocida hace tirajes de 100 o más. Hay un límite, no se puede ir más allá. Pero uno marca, no sé si ustedes vieron en un grabado, en la parte inferior izquierda hay 2 cifras, como si fuera una fracción. La cifra de arriba, por ejemplo, si dice 5/15, quiere decir que 15 es el número de ejemplares que se imprime. 5 es que fue la quinta vez que pasó bajo la prensa. Pero una vez, cuando uno pone 15, no puede hacer un grabado número 16. Sería ilegal, el término es muy fuerte, pero digamos, un coleccionador compra una obra que diga 15 tirajes y después encuentra con que uno hizo 16, lo podría atacar en justicia. Sería como un robo en realidad. Ahora, hubo nombres famosos como Salvador Dalí, por ejemplo, era muy conocido por hacer más y más y más y más de las obras que estaban previstas. O sea, si dice 100 tirajes, había hecho 200 o una cosa así. Pero en general uno trata de no hacerlo. Lo que se hace, que es muy corriente, y yo también lo hago, es que si hay uno de los grabados que yo presento ahora, de los que hice 10 tirajes. No sé por qué, porque había otros que eran muy similares y nadie ni los miraba, pero ese, donde yo lo presentaba, ganó premios y se vendió completamente en un mes, vendí los 10. Entonces empecé a hacerlo de nuevo, pero con variaciones completas, es completamente distinto, es en colores. No es el mismo. En realidad la plancha es la misma, pero hice muchas modificaciones para que no fuera lo mismo y ahí hice 10 y los vendí bastante, me quedan 3. Pero algo tiene que es como toda obra, uno lo hace con una idea o va pensando en algo y una vez que salió, digamos, publicado o a la venta o exhibido, ya es lo que cada uno recibe con eso, lo que cada uno se imagina con eso y se nos escapa completamente. Lo suma Máximo Petrasini a la charla. María, y bueno, en base a lo que leyó, lo que vivió, me gustaría saber su opinión personal de si la belleza es un mito. Sí, la belleza, Es un mito. sí y no. Me parece que la parte mítica, sobre todo en nuestra época, se explota mucho a nivel comercial. Entonces, a mí personalmente, cuando me compro una crema o perfume, me fascina y me creo todo lo que me dicen que va a producir. ¿Cierto? Bueno, si no, hay que creer un poco en la magia, ¿no? Pero eso sería, sí, mítico. Pero hay una noción de qué cosa nos atrae como equilibrado. Ahora, es cierto que no es lo mismo en la antigüedad, de esto hablé mucho en otras entrevistas que me hicieron, y yo traté de tomar en la exposición diferentes momentos en la historia del arte, por eso se llama la exposición así, momentos. Por ejemplo, el primer dibujo que presento es una mujer de la etapa del Paleolítico. El original es una estatuita que es así de alta, que es la estatua más antigua que se conoce como reproducción de lo que se cree que es la reproducción de la imagen de la belleza de una mujer. Esa imagen en nuestra época sería una mujer deforme. Ahora, porque la cabeza es muy chiquitita, después viene así, es como una pirámide y baja de nuevo, ¿no? Y las caderas son monumentales, pero solamente las caderas. Entonces, lo que no se sabe, ¿eso era así una mujer en esa época o eso es como se la idealizaba? En realidad, en un caso como en el otro, que la mujer fuera así o que se la idealizara así, quiere decir que esa es la noción de la belleza de la época. Y luego hay muchas representaciones en pinturas de cavernas, sobre todo en África, del Sahara para abajo, donde hay mujeres bailando y son figuras muy estilizadas, no tienen nada que ver.
Y bueno, para la historia es de una época a la otra. Si lo miramos con los ojos de ahora, son más de 20.000 años de diferencia. Pero en todas hay, yo pienso que en la época, por ejemplo, el arte griego, comienza a valorizar una cuestión de proporciones, simetría, y el arte se vuelve una cosa muy, muy estricta. Si vemos las representaciones, sobre todo en la escultura en la época de los griegos, todo es una cuestión de simetría y de proporción, que tiene que ser muy, muy estricta. Y es cuando se le empieza a dar mucha importancia a la belleza de los hombres, porque hasta ahí hablábamos de belleza y hablamos de mujeres. Pareciera solo femenina, claro. Sí, como que el hombre puede permitirse ser feo, digamos, ¿no? Hay dos libros en realidad de Humberto Eco que todos sus libros son muy Muy interesantes, lindo, pero sí. hay uno que es La historia de la belleza y hay otro que se llama La historia de la fealdad. Son paralelos y se complementan y es muy, muy interesante. Además, él escribe con mucho sentido del humor siempre. Y entonces vemos que hay cosas, la noción de la belleza que ellos tienen no es muy diferente de la nuestra, pero hay hincapié que se hace en una cosa que no se hace ahora. Con respecto a esto de la Venus de Lespugue, o como se llama la figurita de la que les hablé, hace poco, eso lo puse en la introducción del catálogo, hace poco yo vi en Francia, yo vivo justo al norte de París, y Saint-Denis, que es un suburbio muy mezclado con mucha población inmigrante pobre, y ahí paradójicamente, está la Basílica de Saint-Denis, están las tumbas de todos los reyes de Francia. Y una artista francesa hizo una exposición allí en Saint-Denis con el tema de la Venus de Lespugue. Hizo una serie de esculturas de tamaño más grande que el real, tomando como modelo a mujeres de etnias muy diferentes, negras, pakistaníes, chino muy poco, pero todas muy diferentes y que posaron desnudas y que ella hacía tamaño normal. Y eso es una serie de esculturas que se va a presentar en una estación de trenes a la entrada. Y eso también me hizo pensar de cómo ella retomaba, tipo, cuál es la valoración que tenemos de ese tipo de belleza en el día de hoy, porque eran cuerpos que eran no como la Venus de Lespugue, pero más o menos, o sea, con muchas redondeces, muy particulares, que no es lo que se ve por ejemplo, francesas, dinamarquesas, no sé, como otro tipo Otro de tipo de cultura, fisonomías. donde hay otro tipo de alimentación, de cultura, de tradición. Entonces, está eso, está a qué se le da valor, porque en ese caso, por ejemplo, se le da mucho valor en el Paleolítico, sobre todo al hecho de que la mujer podía no solamente acompañar al hombre que cazaba y pescaba en ese momento, sino también tener hijos, lo cual era como una raza superior hace mucho tiempo. Una mezcla de historia con el arte. Realmente detrás de una obra siempre hay algo Sí, es el contexto. Sí. Lo que pasa es que la historia del arte refleja el arte Ujú. y refleja la historia, ¿no? Como la noción de arte, pero en función de la historia. No todos están preparados para ir a ver arte, creo. No sé si opinamos lo mismo, ¿no? Sí, cada uno ve lo que ve, pero es importante que lo vean todos. Evelyn Jiménez. María, pienso también en su otra profesión, ¿no? Que usted es médica psiquiatra. Sí. ¿Qué tan unido está a la hora de la creación de su arte? ¿Cómo une ambas profesiones? Yo no los uno. En la práctica, digamos, como logística es muy separado para mí. El día que veo pacientes no dibujo y viceversa, por una cuestión logística, más que todo. Porque muchas veces la gente me dice, pero podrías dibujar a la mañana, por ejemplo, porque siempre necesito luz. Y eso es uno de los problemas. París, como está muy al norte de Europa, en invierno a las 4 de la tarde es de noche. Claro. Y me limita mucho porque yo hago dibujo y grabado sobre 3 días o 2, viernes, sábado, domingo.
Los otros días consulto nada más. Es como que no puedo hacer el switch muy Ajá. rápido. Con los pacientes tengo el reloj en la cabeza y con el dibujo no. Empiezo y no soy adicta. No Claro, puedo terminar. hasta que termine. Sí, no puedo dejar, digamos, me gusta mucho. Eso con respecto a que está muy separado en mi cabeza, ¿no? Incluso dibujé toda la vida, pero siempre era casi como un hobby. Y me empecé a tomar más en serio a mí misma en un momento y lo que empecé a hacer, eso también fue logística, de empezar a hacer cursos como sábado y domingo, viernes, sábado, domingo a veces, concentrado. Los hacía en Londres, no en París. Claro. Los tenía bien separados. Ahora, a lo mejor el hecho de tener una formación psicoanalítica me hace tomar también conciencia de ciertos aspectos o de pensar en otro sentido de las cosas, ¿no? Como el otro sentido de las palabras, o contemplar, por ejemplo, las ideas que pueden dar los sueños, pero no lo veo más allá. Una pregunta que me han hecho mucho es si a partir de los pacientes yo me inspiraba, y la respuesta es no. No. No, a lo mejor es que tengo otra disposición cuando estoy escuchando a un paciente que cuando estoy leyendo Claro. la historia del arte o movimientos, porque eso es una cosa que me interesa mucho, las relaciones económicas o sociales que hay en el hecho de que se pase de un estilo al otro, de un periodo a otro. En Misiones tiene una declaración de interés provincial, la muestra que vamos a ver de María. Sí, También hay un movimiento similar en el Congreso de la Nación. Mirá, ahí trajo la declaración de interés. Felicitaciones. Felicitaciones. Creo que fue una iniciativa de la lemseña María Gedi Girse, la diputada provincial de Encuentro Misiones. provincial, nacional están pidiendo y estoy esperando internacional. Uf. A mí me gustaría hablar de los pendientes. Digo, estuvo en galerías, no solo europeas. ¿Cuál es el Sí. lugar donde le gustaría ir a exponer, que haya apertura para los trabajos de Mariana Tam? Yo expuse no mucho, algunas veces, en Londres y en París, bastante, en Madrid, en Nueva York, no, en Miami. Esos son lugares donde expuse, pero nunca como solo expo, como es en el Yapari. Ujú. Es muy difícil conseguir de exponer, somos Sí, muchísimos. sí. Londres me pareció importante porque en Inglaterra, en Escocia y en Inglaterra se le da mucha importancia al grabado, muchísimo más que en París. En París somos como, no secundarios, sí, un poco secundarios. Se le da más importancia a la pintura y al dibujo incluso. Entonces, he puesto algunas veces dibujos y hay dibujos que hago que se pueden entender como pintura, pero son dibujos en realidad. Y eso, y a veces hay exposiciones donde hay grabado. Ahora, por ejemplo, me tomaron en la Sociedad de Artistas Franceses, hay una rama que produce solamente grabado y expongo con ellos desde hace 3 años. Y ellos me dieron una medalla la primera vez que expongo con ellos por ese grabado que les dije que no entiendo por qué gusta tanto. Me encanta que les guste tanto, Sí, pero sí. ¿por qué tanto ese y no otro que son similares? Nunca lo entendí, misterio. Ujú. En Londres hay ferias internacionales que son realmente muy, muy interesantes porque tienen mucho renombre. Y ahí sí exponer con ellos me interesa, pero ellos nunca hacen exposición de una O sea, persona. no individual, sino No, colectivas. siempre son colectivas. Ujú. L- no sé si alguna vez se planteó, no sé si alguna vez le dijeron, ¿por qué no probás X técnica? ¿Cambiaría por alguna? ¿Por alguna otra? ¿Estudiar algún otro tipo de técnica en el arte plástico para ir incursionando en otro tipo de obras? Pero ya el grabado tiene más de 10 técnicas. Es muy, muy... Amplio. La impresión que uno tiene es que es infinito. Yo me acuerdo de un profesor que tenía en Londres que nos hizo recorrer la Royal Academy para mostrarnos los diferentes tipos de prensa que tienen. Y hay una que no me acuerdo cuántos años tenía, pero es de la época del Renacimiento, para hacer impresiones con madera.
Y entonces nos decía, sí, vamos desde ahí hasta la impresión digital, ¿no? Entonces nos explicaba cómo a partir de una foto de impresión digital hacían la maqueta que imprimían en madera y que después pasaban a otra cosa. Se puede hacer realmente muchas cosas Mucho. muy diferentes, sí. Qué lindo. Bueno, inspirador y sobre todo para todos aquellos que encuentran en el arte también una salida a su situación emocional, a su situación muchas veces del día a día, de la cotidianidad que a veces nos mata, Mm. pero que en definitiva pueden terminar siendo también una gran oportunidad como la que ha encontrado, supongo, María, de poder llevar el arte a todos lados. Así que nosotros felices de que podamos verla aquí en Posadas. El próximo viernes es la apertura. Sí, dentro de 3 días. Exacto. El viernes 7 a las 7. A las 7. De la tarde. A las 7 de la Sí. tarde. La pueden ver a María, charlar con ella, incursionar también en todo lo que ha sido su arte de estos años y ojalá que el año que viene se repita, porque creo que es una visita de todos los años, ¿no? Sí, trato de hacerlo. Trato de hacerlo todos los años, pero me pide mucho como preparación, como aparte de eso trabajo y no soy muy jovencita, entonces cuesta un poco asumir todo. El 7 es la inauguración y voy a estar una semana más y después me voy a Paraguay porque hay la posibilidad de comenzar a exponer en Asunción, que me pidieron también. Entonces me acompañan unas amigas y voy a ir a ver cómo es la galería. Muy bueno. Porque eso es parte de la preparación, ir a ver en un lugar cómo son los muros, el color de los muros, cuánta altura tienen. Todo, mido todo y después veo. Muy puntillosa. Y lo bien que hace. Sí, porque la puesta en escena de las cosas es casi tan importante como lo que uno muestra. Totalmente. Gracias por haber venido, por dedicarnos estos minutos en la visita. Gracias. Mariana Tam, el viernes 7 de la tarde la pueden ver en el Museo Juan Yapari. Sus obras durante una semana van a estar expuestas aquí en la ciudad de Posadas, así que no se pierdan. ¿Perdón? Durante un mes. Un mes. Un mes. Me quedé Soy corto. yo la que va sola. Claro, Sin las obras. una semana ella, un mes las obras. ¿Van a estar a la venta también? Sí. Bien, así que los que quieran aprovechar, no se lo pierdan. Pausa y ya volvemos. Toda nuestra información está en radioapp.com.ar. Romances, amistades,